Isabel era una muchacha que recién había salido de la cárcel después de cumplir su condena. Había pasado varios años adentro por haber cometido un error que le había significado la pérdida de su libertad. Aunque su llegada a la cárcel tiene una historia previa, la madre de Isabel era una señora que todos los días andaba ebria. Isabel no había conocido a su madre en otro estado que no fuera la ebriedad. Con respecto a su padre, nunca lo conoció. Fue fruto de una aventura de un señor que apenas empezó a tener problemas con su mamá, la abandonó estando embarazada. De esa terrible aventura nació ella. Luego, durante su crianza, siguió viendo a su mamá con diferentes parejas. Y es que cambiaba de pareja como cambiaba de ropa interior. Lo único bueno del asunto es que algunas veces los diferentes padres que tenía se acordaban de Isabel y buscaban siempre ayudarla con algo de dinero y comida. Conforme fue creciendo, a pesar de las peleas en casa y la ebriedad de su madre, ella se interesó mucho por estudiar. Y en ocasiones también era apoyada por sus diferentes padres, que a veces la veían como una hija. Con la ayuda de ellos, Isabel pudo entrar a la universidad. Además, también consiguió una residencia para estudiantes donde la paga era poca y estaba rodeada de sus compañeras de la universidad. Isabel, como le había costado tanto ese esfuerzo entrar a la universidad, trataba de tener siempre las mejores calificaciones. Esto la hizo muy popular y todas las chicas buscaban conseguir su amistad para mejorar las calificaciones. Entonces empezaron las salidas de ella y sus amigas a la ciudad luego de salir de clases. Visitaban todo tipo de espacios donde había música y chicos y se divertían demasiado. Una noche de esas, donde las chicas buscaban diversión, Isabel conoció a un hermoso chico que también estudiaba en la universidad. Su nombre era Carlos, y era un joven muy brillante que provenía de una clase privilegiada. Sin embargo, estando en la universidad, buscaba ser más horizontal para poder agradar a sus compañeros. Cuando Carlos conoció a Isabel, su corazón empezó a temblar y sintió una rara sensación que jamás había tenido dentro de su pecho. Y él, al ver a Isabel, su cuerpo esbelto y su larga cabellera, se imaginaba toda clase de aventuras románticas. Isabel también se sentía complacida con la forma de ser de Carlos, y pronto los dos iniciaron un romance donde se comprometieron e incluso se fueron a vivir juntos. Ambos compartían los mismos proyectos e ideas acerca de la vida, y eso hacía que su relación se consolidara. Isabel y Carlos se sentían muy bien viviendo juntos, eran el uno para el otro y además cada cierto tiempo salían a disfrutar. En un día que iban a un parque, Isabel se encontró con una amiga de su mamá que se encontraba toda angustiada y le dijo: «Isabel, mi niña, ¿cómo estás? Disculpa que te aborde de esta manera, pero tu mamá está muy grave. Además te extraña mucho. Es bueno que vayas, mi niña. Quizás puedas hacer algo por ella». Isabel le contestó entonces: «Yo no sé si pueda hacer algo por mi mamá. Ella nunca me ha escuchado y de verdad no creo que esta vez sea la excepción». Diciendo esto, Isabel se despidió de la amiga de su madre y se fue junto a Carlos a casa. Cuando llegaron, Carlos le suplicó: «Vamos a ver a tu madre, de seguro debe estar muy enferma. Además sería bueno conocerla. Ya es hora de que conozca a tu familia». Ante la intención de Carlos, Isabel tuvo que ceder y fueron a visitar a su madre. Al llegar se encontraron con un panorama espantoso, exactamente como lo había imaginado Isabel, porque ya había tenido que vivir la experiencia de vivir con su madre. Y es que la madre de Isabel se encontraba tirada en el suelo de su habitación, que estaba toda desorganizada y sucia. Esto generó una fuerte impresión en Carlos, que no estaba acostumbrado a escenas tan deprimentes. Por esa razón se despidió de forma abrupta de Isabel. La pobre mujer quedó entonces a expensas de su madre, que al verla empezó a gritar: «Hija, tanto tiempo sin verte y no has podido traerme una botella. Tú sabes que cualquier botella para mí es bien recibida. No soy exigente. Si se te olvidó, puedes ir a buscarla. Yo te espero». Isabel, toda asombrada, salió de la habitación de su madre y trató de salir de la casa, cuando de repente fue retenida por el nuevo marido de su mamá, quien la observó de manera perversa y se le acercó tanto que terminó intimidándola.
De pronto Isabel se encontraba contra la pared de la cocina, hasta que pudo con sus manos tomar un cuchillo, y lo demás es historia. Fue llevada esa noche a una celda oscura y luego al día siguiente la trasladaron a una cárcel. La condenarían a pasar 6 años tras las rejas por intentar defenderse. Estando en la cárcel descubrió que estaba embarazada. Tuvo que entregar a su hijo a los funcionarios de la cárcel para que la ubicaran en un orfanato, porque no quería que creciera en la cárcel y tampoco podía llevarlo a casa de su alcohólica madre. 6 años después salió de la cárcel y se le hizo muy difícil recuperar su vida. Nadie la quería contratar. Fue en ese momento, caminando por esas calles oscuras, cuando escuchó un raro sonido en las alcantarillas. Tenía miedo, pero al escuchar los gritos de un niño trató de levantar la alcantarilla y lo puso a salvo. Al que decidió llevar a su casa, cuando llegó fue recibida por un ama de llaves. Y es que la casa a donde iba a regresar el niño era una mansión. Los abuelos del niño eran personas millonarias. De repente, cuando le invitaron a pasar a la sala para recibir los agradecimientos de los abuelos del niño, se encontró que había un cuadro en la sala de una muchacha. Sus rasgos eran muy parecidos a ella cuando era joven. De pronto, los abuelos del niño salieron a agradecer a Isabel por haber salvado a su nieto. Pero al darse cuenta de que la cara de Isabel era idéntica a la niña que estaba en el cuadro, los asombró mucho y se dieron cuenta de que estaban tratando con Isabel, su nieta. Entonces se sentaron con ella y le contaron cómo su madre se había fugado de casa con un alcohólico que la metió en ese mundo. Ellos entonces cortaron todo tipo de relación con ella, hasta que se enteraron que Isabel se encontraba presa y embarazada. Por esa razón hicieron todos los trámites para adoptar al hijo de Isabel, que había sido dejado en un orfanato. Le dieron sus apellidos y todo el trato de nieto que no le pudieron dar nunca a Isabel. Isabel se quedó asombrada cuando se enteró que el niño que había rescatado debajo de una alcantarilla era su hijo. Pensó que nunca lo vería y además conocer a sus abuelos y ver todo lo que habían hecho por ella eran demasiadas emociones. Se sentía desbordada. De repente cayó en los brazos de su abuela, quien le dijo que desde ahora nunca la iba a dejar sola. El niño, al escuchar que Isabel era su madre, abrazó sus piernas como si se le hubiera despertado un amor que desde su nacimiento nunca había sentido. Los abuelos estaban muy emocionados porque por fin iban a disfrutar de su nieta el resto que les quedaba de vida. ¿Y a ti qué te pareció esta impresionante historia? Déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Dale me gusta, comparte este video y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas más historias como estas. Te deseo un feliz y bendecido día. Ahora veamos juntos esta próxima reflexión a continuación.